asesorías corresponde al sistema vestibular. Me llamo Erika Martínez Argüelles y les voy a estar impartiendo este tema. Bien, el contenido de esta presentación va a estar dividido en algunas secciones. La primera es generalidades del sistema vestibular, en donde abarcaremos la definición, la anatomía funcional, y en las siguientes secciones el proceso de transducción, la vía vestibular, reflejos vestibulares, correlación clínica y evaluación. Los objetivos de esta asesoría son identificar los componentes del sistema vestibular, explicar la función del sistema vestibular y su participación en el control del equilibrio y extrapolar la teoría a condiciones fisiológicas reales. Entonces empezamos con la primera sección, que son las generalidades. Tenemos que, como definición, el aparato vestibular es el conjunto de estructuras que se localizan en el oído interno y a este se le atribuye el sentido del equilibrio. Entonces, ¿qué es el equilibrio? Es esa sensación de estabilidad con respecto al espacio o a nuestro entorno, ya sea en un estado estático o dinámico. Por lo tanto, podemos subdividir al equilibrio en equilibrio estático y en equilibrio dinámico. Y como su nombre lo dice, en el equilibrio estático es esa capacidad de mantener la postura cuando no nos estamos moviendo, por ejemplo, como este señor. Y el equilibrio dinámico es esa capacidad de mantener la postura cuando estamos en movimiento. Por ejemplo, cuando estamos caminando, cuando damos algún salto, cuando estamos bailando o haciendo ejercicio. Bien, mantener el equilibrio es una actividad compleja. No solo depende del sistema vestibular. No. Disculpen. Ya. No solo depende del sistema vestibular, sino que van a estar implicados tres sistemas: el sistema visual, el sistema propioceptivo y el sistema vestibular. Lo pueden imaginar como un banquito en donde cada una de estas como patitas corresponde a uno de estos sistemas. Arriba tenemos al equilibrio y aquí en cada uno, sistema visual, sistema propioceptivo y sistema vestibular. Entonces, mediante el sistema visual, pues por la visión nosotros nos podemos orientar y nos ayuda a mantener el equilibrio. En el sistema propioceptivo nos brinda información acerca de la posición y el movimiento de nuestras articulaciones. Recuerden que gracias a este sistema yo puedo saber en qué posición está mi cuerpo sin necesidad de verlo. Por ejemplo, yo estoy viendo hacia la pantalla y yo sé que estoy sentada, que mis extremidades superiores e inferiores están flexionadas y que mis pies están sobre el suelo. Y el sistema vestibular, que nos va a dar la información de cómo está orientado o en qué posición está nuestra cabeza. Cuando alguno de estos tres sistemas falla o se daña, deja en manifiesto que los demás pueden compensar esta falla, es decir, que es una actividad en donde participan los tres. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando hicimos las prácticas, en la cuarta práctica, lo de la exploración de los pares craneales, hicimos la prueba de Romer. En esta le pedíamos al compañero que estaba fungiendo como paciente que estuviera en posición anatómica, viendo hacia enfrente, y nosotros observábamos si él se balanceaba o tenía algún tambaleo, y después le pedíamos que cerrara los ojos y veíamos si ahora sí se presentaba ese balanceo o incrementaba. ¿Qué pretendíamos con esto? Hacer que al cerrar los ojos se manifestara algún fallo en el sistema propioceptivo o en el sistema vestibular que el sistema visual estaba compensando. Ok. Entonces ya definimos qué es el aparato vestibular y ahora vamos a describir sus componentes. Para esto tenemos que ver en dónde está ubicado.
Ayer con mi compañero Esteban ya vieron que está el oído, el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, el oído medio y el oído interno, que es en donde nosotros nos vamos a centrar. Si ampliamos esa imagen del oído interno y vemos qué estructura está dentro, tenemos el siguiente esquema, que recibe el nombre de aparato vestíbulo coclear. Pero en la cóclea, es decir, esta estructura como enroscada o en caracol, está el receptor de la audición, que no va a tener función en mantener el equilibrio. Entonces, para fines de esta presentación, lo podemos separar y obtenemos el siguiente, que ya es propiamente el aparato vestibular. ¿Cómo está conformado? Por un vestíbulo y un conjunto de conductos semicirculares. El vestíbulo tiene dos pequeños como saquitos o bolsas, que es el utrículo y el sáculo. En cuanto a los conductos semicirculares, tenemos tres. Un conducto semicircular anterior o superior, un conducto semicircular posterior o inferior, y un conducto semicircular lateral u horizontal. Sería el de aquí. ¿Qué podemos notar? Que se comunican con el utrículo. Tienen una porción inicial, dan su recorrido y regresan al utrículo. Cuando regresan en la parte terminal hay una dilatación que se conoce como ampolla. Y otra estructura que no podemos observar en este esquema es un conducto que sale de aquí y se conoce como conducto endolinfático. Este toma importancia o lo vamos a recordar cuando lleguemos a la parte de correlación clínica. Okay. En este aparato vestibular tendremos 5 receptores. En el utrículo y en el sáculo tenemos máculas. Es este conjunto de estructuras que pues recibe ese nombre. Y en los conductos semicirculares, aquí, en las porciones dilatadas o en las ampollas, tenemos estas estructuras de aquí que se conocen como crestas ampulares. Entonces, por eso son 5 receptores. Tenemos una cresta ampular en cada conducto semicircular y una mácula utricular y una mácula sacular. Y pues describiremos sus componentes a lo largo de la presentación. Iniciamos con los receptores de tipo máculas. Estos, recuerden, van a estar ubicados en el utrículo y en el sáculo. Tienen diferentes componentes, como son las células ciliadas, representadas aquí de azul, las células de sostén, la membrana otolítica, los otolitos, y conectan con fibras nerviosas. Iniciando con las células ciliadas, que aquí están en azul y aquí en lila o como morado. ¿Por qué reciben ese nombre? Porque en la parte apical tienen, estas prolongaciones, que ustedes dirían por el nombre células ciliadas, pues tiene cilios, ¿no? Igual lo comentaron un poquito ayer con Esteban, que no es del todo cierto, sino que la única de estas prolongaciones que es estrictamente un cilio es el quinocilio. Este es el único que tiene una estructura de los 9 pares de microtúbulos alrededor y un par central que corresponde propiamente a un cilio. Las otras prolongaciones están compuestas por actina, entonces son esterovellosidades. A pesar de esto, en algunos libros o en diferentes fuentes lo pueden encontrar como esterocilios, pero es importante que conozcan que es diferente. Ok, ¿qué más podemos ver en cuanto a estas prolongaciones? Que en la parte superior van a estar unidas por estos como puentecitos que parecen unos resortes, y la disposición va a ser en sentido creciente hacia el quinocilio. Entonces tenemos esterovellosidades, aquí una de menor longitud, mayor longitud, mayor longitud, y llegamos al último, que es el quinocilio, es aquel que tiene mayor longitud de todas esas prolongaciones. Y bueno, esta disposición y esas uniones en la punta constituyen un factor muy importante para el proceso de transducción que vamos a ver más adelante. Ahora, estas células ciliadas
Bueno, vamos a tener dos tipos, las tipo 1 y las tipo 2. Las tipo 1 tienen una forma como de pera o como de botella, que en la parte basal eh, se, relacion, se relacionan con terminales nerviosas. Estas tienen forma de cáliz en las de tipo 1 y en las de tipo 2 tienen una forma más rectangular y la terminal nerviosa tiene forma de botón. De ahí van a estar contactando o en relación con otras estructuras hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. Hacia los lados que encontramos las células de soporte, que como su nombre lo indica, van a cumplir una función más estructural o de nutrición. Y está en contacto con dos líquidos, la endolinfa y la perilinfa. La perilinfa, en cuanto a su composición, tiene una concentración de potasio baja y de sodio alta. Y la endolinfa tiene una concentración de potasio alta y de sodio bajo. Entonces aquí yo les pregunto, ¿la endolinfa se parece más por su composición a un líquido intracelular o extracelular? Ok, seguros. Intracelular, exacto. Si bien los dos están fuera de la célula, pero recuerden, las concentraciones que encontrábamos intracelularmente era potasio muy alto y sodio bajo. Entonces es una característica peculiar de la endolinfa y constituye un segundo factor que va a ser muy importante para el proceso de transducción. ¿Qué otra estructura encontramos? La membrana otolítica. En ella se van a proyectar estas vellosidades y el quinocilio. Es una masa gelatinosa que recibe este nombre, membrana otolítica. En su parte superior descansan los otolitos, que son estructuras calcificadas de carbonato de calcio y reciben o los pueden encontrar en diferentes literaturas con otros nombres como otoconias o estatoconias. Y el último componente de aquí son las células oscuras, pero no están representadas en este esquema. Entonces, ya mencionamos las estructuras en general de las máculas, es decir, estas estructuras que comparte tanto la mácula utricular como la mácula sacular. Pero vamos a encontrar diferencias en especial en la disposición. Entonces, aquí tenemos a la mácula utricular, los componentes que ya mencionamos, las células ciliadas, la membrana otolítica, los otolitos. Aquí se aparecen las células oscuras, las dendritas aferentes, endolinfa y perilinfa. ¿Qué estructura podemos encontrar que no habíamos mencionado? La estriola. Esta va a ser un surco en la parte central y respecto a ella va a cambiar la disposición de nuestras prolongaciones de las células ciliadas. Entonces, tenemos aquí izquierda y derecha. Respecto a este surco que encontramos del lado izquierdo, que el quinocilio va a estar ubicado en el extremo de la célula, pero que está más cercano o proximal hacia la estriola. Entonces, tenemos una esterovellosidad pequeña, luego una más grande, otra más grande, y el quinocilio. En la siguiente célula, lo mismo, esterovellosidad pequeña, pequeña, bueno, más grande, y el quinocilio. Entonces, van de izquierda hacia el centro. Del lado derecho, lo mismo. El quinocilio está en el extremo más cercano a la estriola. Entonces van de la derecha hacia el centro. Y si nosotros viéramos esto desde arriba, tendríamos el siguiente esquema. Aquí está la estriola o ese surco central y las flechitas que van hacia adentro. Ahora, en posición de bipedestación o erguida, esta mácula utricular tiene una disposición horizontal. Y como una pequeña analogía que tal vez es muy simple, pero les puede ayudar, es el hospital universitario. Entonces, U de utricular y la H de hospital de horizontal. ¿Okay? Entonces, con eso lo pueden relacionar. Les mencionaba que la disposición que tiene es horizontal, como podemos ver aquí. Por esta disposición puede censar mejor el movimiento lineal. Como
¿Cuáles o qué ejemplos tenemos? La inclinación de la cabeza. Pero, bueno, este movimiento lineal que va a censar mejor va a ser en el plano horizontal o con respecto a este. Entonces aquí cuando inclinamos la cabeza hacia atrás, la gravedad va a actuar sobre los otolitos. Estos se mueven en el mismo sentido que la cabeza, es decir, hacia atrás, causa el movimiento de la membrana otolítica y con ella las prolongaciones, las esterovellosidades y el quinocilio. Entonces, la cabeza se va hacia atrás o se inclina hacia atrás y nuestro receptor también se va hacia atrás. Cuando inclinamos la cabeza hacia adelante, para acá, también la gravedad actúa sobre los otolitos, estos se desplazan hacia adelante y nuestras prolongaciones, las esterovellosidades y el quinocilio también se van hacia adelante. ¿Qué es lo que quiero que se queden de aquí? Que los cilios y las vellosidades se van a mover en el mismo sentido que la cabeza. Y ahora, ¿qué otro ejemplo tenemos? La aceleración y la desaceleración. Por ejemplo, cuando vamos en un carro. Yo creo que sí han experimentado esto, que estamos en el carro, digamos que son como mis manos y yo adentro del carro. Cuando primero estamos en posición como estable, no nos movemos nosotros ni el carro. Entonces, cuando se empieza a mover, nosotros ejercemos inercia, como esa resistencia inicial al movimiento, porque el que se está moviendo es el vehículo. Entonces, cuando acelera, nosotros nos vamos hacia atrás por esa resistencia que se está dando. Entonces, por eso aquí pueden ver que se va hacia atrás. Ya, vamos en el carro, cuando frena en seco, es decir, se detiene, ahora nosotros nos vamos hacia adelante cuando desacelera, ¿ok? Entonces, es el ejemplo que tenemos aquí. Bien, ahora pasamos a la mácula sacular. También, células ciliadas, membrana otolítica, otolitos, dendritas aferentes, y ahora vamos a ver qué disposición tienen respecto a la estriola. También tenemos izquierda, derecha, y este surco central. En este caso, ¿qué podemos observar? Primero está el quinocilio, está en el extremo de la célula más distal a la estriola. Después las esterovellosidades. Entonces van del centro hacia la izquierda y del otro lado lo mismo, del centro hacia la derecha. Si lo vemos desde arriba, pues tenemos este surco y ahora en vez de ir hacia adentro, van hacia afuera. Cuando estamos en bipedestación o en posición erecta, tiene una disposición vertical. Entonces, si ustedes aprenden lo de mácula utricular con lo de hospital universitario, pueden hacer por descarte el siguiente. Entonces, HU, utrículo horizontal, y el que sobra, que es la mácula sacular, está en lo contrario, disposición vertical. Y por esta disposición vertical, como la que pueden ver aquí, ¿qué va a censar mejor? El movimiento lineal, pero en el plano vertical. Por ejemplo, cuando damos un salto o cuando ascendemos o descendemos en un elevador. Y pueden notar aquí que no está completamente recto, aunque esté vertical, no está completamente recto. ¿Por qué? Por la gravedad. Entonces está ligeramente inclinado hacia abajo. Ok, ¿tienen dudas hasta aquí? ¿Algo que quieran que repita? Ok. Ok, sí. Bien. Teníamos lo de la estriola. Esperen. Ok. Dijimos que habíamos mencionado las estructuras que comparten las máculas, tanto la utricular como la sacular, que son las células ciliadas, la membrana otolítica, los otolitos y las dendritas aferentes, ¿no?
¿Qué estructura encontramos aquí que no habíamos mencionado? La estriola. Es este surco que se encuentra en la región central o medial, y respecto a ella vamos a ver la disposición de las esterovellosidades y los quinocilios de nuestras células ciliadas. Entonces, en la mácula utricular tenemos izquierda y derecha. Respecto a esta estriola, ¿qué vemos del lado izquierdo? Que el quinocilio, es decir, ese cilio verdadero o el de mayor longitud, está ubicado en el extremo de la célula ciliada más proximal hacia la estriola. Por eso está de este lado. Tenemos esterovellosidad, una pequeña, otra más grande, y el quinocilio. Aquí también, esterovellosidad, más grande, y el quinocilio. Entonces, están dispuestas hacia el centro, de la izquierda hacia el centro o hacia la estriola. Del lado derecho, lo mismo, esterovellosidad, más grande, y el quinocilio, también de derecha hacia el centro. Y si nosotros lo vemos desde arriba, tenemos aquí la estriola o el surco, y que ambas flechitas van hacia el centro. Y aquí les mencionaba que la disposición de esta mácula utricular, es decir, de todos estos elementos, están de forma horizontal, y que lo podían relacionar con lo del hospital universitario, o sea, para que se acuerden. La U sería de utricular o utrículo, y la H de horizontal. Y les mencionaba que la mácula saccular está en posición vertical, entonces con que ustedes aprendan HU de utrículo horizontal, ya saben que el que sobra, la otra mácula, va a estar en sentido contrario o de forma contraria, en forma vertical, ¿no? Y la disposición en cuanto a la mácula saccular era que también tenemos esta estriola o el surco central, y que respecto a este también tendremos una orientación. En este caso, el quinocilio va a estar en el extremo de la célula, pero más distal a la estriola. En el anterior vimos que estaba de este lado, en el utricular. En la mácula saccular está del lado contrario. Entonces decimos que va del centro hacia afuera, hacia la izquierda, y del centro hacia la derecha. Y también que si lo vemos desde arriba, vemos que ahora las flechitas van hacia afuera. Y también que en una posición erecta o de bipedestación se encuentra en sentido vertical. Así. Ok, entonces, creo que era la única. Ajá. Sí, ya. Bueno, entonces ahora para pasar a los siguientes receptores, que son las crestas ampulares, debemos hablar primero de los conductos semicirculares, que es en donde los vamos a encontrar. Mencionamos que tenemos tres: el canal semicircular posterior, el anterior y el lateral. Aquí tenemos un esquema de la cabeza y la disposición de estos conductos semicirculares si lo viéramos desde arriba. Entonces, también vamos a poner los lados. Derecha, izquierda, y aquí también. Del lado derecho, el conducto semicircular anterior está de color amarillo, el lateral de rojo y el posterior de azul. Del lado izquierdo, el canal anterior de azul, el lateral de rojo y el posterior de amarillo. Ahora, ¿qué es importante mencionar aquí? La forma en que se acoplan estos canales de un lado con los del otro. Los conductos verticales, es decir, el anterior y el posterior, se van a acoplar de forma cruzada. Entonces, el anterior izquierdo se acopla con el posterior derecho. ¿Sí?
El anterior derecho se acopla con el posterior izquierdo. Y los conductos horizontales o el lateral se acoplan contralateralmente. Este conducto semicircular lateral izquierdo con el derecho. Cuando nosotros realizamos algún movimiento de rotación, en este caso, uno de los conductos se va a activar y el otro se va a inhibir. ¿Para qué? Para que nosotros podamos detectar de qué lado está haciendo el movimiento. Por ejemplo, bueno, para los ejemplos que les voy a dar así en cámara, recuerden que ustedes me están viendo al revés, entonces va a ser, si les digo a la derecha, pues es hacia mi derecha y hacia mi izquierda, ¿ok? Entonces, para este ejemplo, si yo roto mi cabeza hacia la derecha, el conducto semicircular lateral derecho es el que se activa y el que se inhibe es el izquierdo. De esta manera, yo sé que estoy rotando hacia la derecha. Entonces, por eso es importante que sepan cómo se acoplan. Y si yo asiento, es decir, que digo que sí con la cabeza, pues también para saber que se está inclinando hacia adelante, se tiene que activar el conducto semicircular anterior y se inhibe el posterior. Y bien, ya llegamos a las crestas ampulares, es decir, el otro tipo de receptores que están en los conductos semicirculares. Tienen una forma semilunar y comparten algunas características en cuanto a sus componentes con las máculas. Tienen células ciliadas, células de sostén y también tienen esta membrana gelatinosa, que en este caso es más abundante y recibe el nombre de cúpula. Lo pueden comparar con la punta de un pincel, que tiene esta forma de aquí. ¿Qué es lo que no tiene? No tiene otolitos. Ya vieron, aquí en la parte superior no tiene estos cristales calcificados de calcio. Y aquí las células ciliadas no van a tener esa disposición diferente, sino que todas van en un mismo sentido. Ahora, estos receptores, ¿qué es lo que nos van a sensar? Las aceleraciones angulares o de rotación. Y de acuerdo a su disposición, nos pueden sensar mejor cierto movimiento de rotación. En el caso del conducto semicircular posterior, nos sensa mejor la inclinación de la cabeza hacia los hombros cuando yo hago esto, ¿ok? Hacia los hombros. En el anterior, la rotación de la cabeza de atrás hacia adelante cuando digo que sí. Esto de aquí es como para que lo relacionen y se les quede más fácil. Entonces, cuando digo que sí, es el anterior. Y lateral, la rotación de la cabeza de izquierda a derecha o viceversa. Por ejemplo, cuando digo que no. Ok. Tenemos el resumen de esta primera sección. Quedamos que el aparato vestibular va a tener dos componentes, el vestíbulo y los conductos semicirculares. En el vestíbulo encontramos a los órganos otolíticos, que son el utrículo y el sáculo. ¿Qué receptores van a tener? Las máculas, y ya dependiendo de cuál estemos hablando, ¿no? Mácula utricular o mácula sacular. ¿Qué componentes tienen? Las células ciliadas, células de sostén, membrana otolítica y otolitos. ¿Qué información nos están sensando? La aceleración lineal. Ahora, los conductos semicirculares, quedamos que son tres: anterior o superior, posterior o inferior, y lateral u horizontal. ¿Qué receptor tiene? Las crestas ampulares. ¿Y qué componentes tiene? Células ciliadas, células de sostén y membrana otolítica, que en este caso recibe el nombre de cúpula. ¿Qué es lo que no tiene? Otolitos. ¿Y qué información nos va a estar sensando? La aceleración angular o de rotación. Y para pasar a la siguiente sección, ¿hasta aquí tienen dudas? ¿Quieren que repita algo? Ok. Bueno, entonces seguimos, pasamos a la siguiente sección, que es el proceso de transducción. Es decir, cómo vamos a transformar ese estímulo mecánico de movimiento a un estímulo nervioso. Para esto, ¿qué necesitamos primero? Movimiento. Entonces, vamos a intentar integrarlo. Cuando tenemos un movimiento de tipo desplazamiento lineal o aceleración lineal,
se van a estar activando las máculas, ya sea la mácula utricular o la mácula saccular, si el movimiento es horizontal o vertical respectivamente. Este movimiento, ¿qué nos va a causar? El desplazamiento de los otolitos. Estos están aquí, pues, con la gravedad. Entonces, cuando nos movemos, hace que se muevan estos otolitos. Los otolitos, como descansan sobre la membrana otolítica, también hacen que se mueva. Y se acuerdan que estas prolongaciones, las esterovellosidades y los quinocilios, se proyectan hacia esta membrana, pues también se van a mover. Y nos pueden dar dos respuestas, de despolarización o de hiperpolarización. Si el movimiento es de rotación o una aceleración angular, quienes están activando los conductos semicirculares, ya sea el anterior, el posterior o el lateral. Aquí, ¿qué pasa? La cúpula se va a inclinar al lado contrario al movimiento y con ella se lleva a las vellosidades, a las esterovellosidades y al quinocilio también hacia el lado contrario. Y nos da una respuesta de despolarización o hiperpolarización, y también otra de, ya sea de despolarización o hiperpolarización. Para que se entienda mejor esto de que la cúpula se inclina hacia el lado contrario, o ustedes se preguntarán, oye, pero ¿por qué se está yendo hacia el lado contrario? Podemos poner este ejemplo, que es con un cepillo o una brochita. Entonces, lo voy a hacer aquí también. Imaginen que mi brazo o el mango del cepillo son las células ciliadas. Los pelitos de esta brocha son las prolongaciones, es decir, las esterovellosidades y el quinocilio. Y en ese conducto que hay endolinfa. Esta endolinfa va a presentar opone inercia, es decir, opone esa resistencia que ya habíamos mencionado en otras diapositivas hacia el movimiento. Entonces, cuando yo muevo este cepillo hacia la derecha, está la endolinfa que se resiste a moverse y entonces la cúpula se abomba hacia el lado contrario. Yo estoy moviendo mi mano hacia la derecha y la cúpula con las esterovellosidades y el quinocilio se abomba en sentido contrario. Entonces tenemos este dibujito. Células ciliadas, la cúpula se está moviendo hacia la derecha y la endolinfa con la inercia hace que la cúpula se abombe en sentido contrario. Okay. Y bueno, una vez que ya tenemos ese primer paso, que fue el movimiento, ya sea de desplazamiento lineal o angular o de rotación, ahora veremos los dos tipos de respuesta que mencionamos, la despolarización o la hiperpolarización. Aquí en el esquema que dice A, tenemos deformación mecánica positiva o de despolarización. ¿Qué sucede? Se da el movimiento, las esterovellosidades se mueven en sentido hacia el quinocilio, ya ven, de aquí hacia el quinocilio, y gracias a las uniones en punta, los canales de potasio se van a abrir, que recuerdan, fue el primer factor que les dije que era muy importante para el proceso de transducción. Entonces aquí está, estas uniones en punta y la disposición que tienen. ¿Cuál era el otro factor? La concentración alta de potasio en la endolinfa. Entonces, al abrirse estos canales, permite que el potasio entre a la célula con sus cargas positivas, se dé la despolarización y que causa que se abran o que ingrese el calcio. Este interactúa con las vesículas que contienen a nuestro neurotransmisor, se une con la membrana de nuestra célula y por un proceso de exocitosis sale nuestro neurotransmisor, que en este caso puede ser glutamato o aspartato, se da la sinapsis y pues ya. En el otro caso de hiperpolarización o deformación mecánica negativa, las esterovellosidades se alejan del quinocilio, van en sentido contrario. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se cierran los canales de potasio, no entran estos iones de potasio, no se despolariza la célula y pues no se dan todos los pasos que habíamos mencionado en este esquema con la letra A. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí queda claro? Entonces, si van en sentido hacia el quinocilio, es despolarización, y si van en sentido contrario, es hiperpolarización. Ok, lo del desplazamiento lineal. Crestas angulares. Ok, bueno, repito las dos.
Tenemos lo del desplazamiento lineal, que es el primer paso, ¿no?, que necesitamos para este proceso de transducción. ¿Qué tipo de desplazamiento lineal habíamos mencionado? Ya sea, por ejemplo, caminar en el plano horizontal, la inclinación de la cabeza, cuando vamos en un auto y nos estamos moviendo con él, ese sería en el plano horizontal, que lo va a estar sensando la mácula auricular. En el plano vertical, ¿qué ejemplos dimos? Cuando saltamos o cuando vamos hacia arriba o hacia abajo en un elevador. Entonces, cualquiera de este tipo de movimientos es desplazamiento lineal. Por lo tanto, se activan las máculas, ya sea auricular o sacular. Y por la gravedad de por este movimiento, la gravedad hace que se muevan los otolitos. Y recuerden que estos otolitos están descansando sobre la membrana otolítica. Entonces, al moverse, pues como que jalan de ella o la traccionan, hacen que se muevan. Y también las esterovellosidades y los quinocilios, como estaban proyectados hacia esta membrana otolítica, se van a mover en conjunto. Entonces, el movimiento hace que se muevan los otolitos, la membrana otolítica y las vellosidades. Y nos pueden dar una respuesta de despolarización o de hiperpolarización, dependiendo en qué sentido se muevan, ¿no? Que ya vimos, si las esterovellosidades se mueven hacia el quinocilio, es despolarización, y si se mueven en sentido contrario, es hiperpolarización. Y creo que también me dijeron que repitiera esta. Entonces, en dado caso de que el movimiento sea de rotación o una aceleración angular, ¿quiénes se activan? Los conductos semicirculares, ya sea el anterior, posterior o lateral. Y aquí les puse esto por los ejemplos que dimos, que en el anterior era cuando decíamos que sí con la cabeza, en el posterior cuando inclinábamos hacia los hombros, y en el lateral cuando decíamos que no, también con la cabeza. Entonces, en cualquiera de estos movimientos, pues son de tipo angular o de rotación. Y aquí pasaba lo contrario. ¿Se acuerdan que en la mácula utricular dijimos que las células ciliadas o nuestro receptor se mueve en el mismo sentido que nuestra cabeza? Que si nosotros nos inclinábamos hacia atrás, las células se iban también hacia atrás. Y en este caso, en la rotación angular, la cúpula se inclina al lado contrario. Y aquí, ¿a qué se lo atribuimos? A la inercia de la endolinfa, que está en ese conducto semicircular en el que se está activando. La inercia mencionamos que es esa resistencia inicial al movimiento, y poníamos el ejemplo del cepillo, que el mango del cepillo van a ser mis células ciliadas. Mis deditos van a ser las prolongaciones, que serían las esterovellosidades, y el quinocilio, y pues mi otra mano como la endolinfa, ¿no? Entonces, cuando yo muevo este cepillo hacia la derecha, la endolinfa pone resistencia al movimiento, es decir, para no irse para allá también, y hace que la cúpula se abombe hacia el lado contrario. Yo estoy moviendo mi mano hacia el lado derecho y la cúpula se abomba hacia el lado izquierdo. Y ya si lo poníamos en este esquema, pues era lo mismo, se está moviendo hacia el lado derecho, las células ciliadas, la cúpula, la resistencia que presenta la endolinfa, y se abomba al lado contrario. Entonces, esa es una diferencia. Y ¿puedes repetir cuando se abren los canales? Ok. Espera. Y ahora, ya que tenemos ese primer paso, que era el movimiento, ya sea la desplazación lineal o el movimiento angular, tenemos que vamos a obtener dos tipos de respuestas, ¿no? Ya sea de despolarización o de hiperpolarización. En la primera imagen, o aquí en la A, tenemos deformación mecánica positiva o despolarización. ¿Qué sucede aquí? Se da el movimiento y nuestras esterovellosidades se mueven hacia el quinocilio. ¿Ya ven? Van de aquí hacia el quinocilio. Las uniones en punta traccionan a la siguiente esterovellosidad en la parte del canal. Entonces permiten que se abren estos canales de potasio. Y les mencionaba que uno de los factores importantes para este proceso era la disposición de estas prolongaciones y las uniones en la punta. Ya vimos para qué sirven. Esta disposición se mueven las esterovellosidades hacia el quinocilio, las uniones en punta nos ayudan a abrir
los canales de potasio. Y ahora el siguiente factor era la composición de la endolinfa, que quedamos, tiene una concentración muy alta de potasio. Entonces, este potasio puede entrar a través de los canales con sus cargas positivas, se da la despolarización, entra el calcio también por canales, interactúa con las vesículas y permite que éstas se fusionen con la membrana de la célula y por un proceso de exocitosis pueda salir el neurotransmisor, que era glutamato o aspartato, que creo que igual estaba una pregunta por ahí, y ya se da la sinapsis con el axón aferente. ¿Qué pasa si ahora las esteroidosidades se van en sentido contrario? Una hiperpolarización, es decir, una deformación mecánica negativa. Aquí se cierran los canales de potasio, no se despolariza nuestra célula y entonces no pasan los demás procesos que mencionamos en la despolarización. ¿Ok? Creo que. Ahora, algo importante es que el nervio vestibular va a tener algunas descargas tónicas, es decir, cuando nosotros no nos estamos moviendo, de todas maneras hay cierta descarga que vemos aquí graficada. Pero obviamente con el movimiento, esta frecuencia de descarga va a aumentar o a disminuir. Cuando se despolariza, es decir, que el movimiento causa que las esteroidosidades se vayan hacia el quinocilio, se aumenta la frecuencia de descarga. Y cuando se da una hiperpolarización, es decir, que las esteroidosidades van en sentido contrario, se da una disminución de la frecuencia de descarga. Y pues aquí lo tenemos graficado, ¿no? Ya ven que aquí hay un espacio más grande entre una descarga y otra descarga. Y bueno, también llegamos al resumen de esta segunda sección. Quedamos que necesitamos movimiento para que sea sensado por nuestros receptores, ya sea las máculas o las crestas ampulares, y nos van a dar ya sea despolarización o hiperpolarización. Entonces recuerden, despolarización cuando las esterovellosidades se mueven hacia el quinocilio. ¿Qué provoca esto? La entrada de potasio, la entrada de calcio, la liberación de glutamato o aspartato y la sinapsis con el nervio vestibular, que en general es el proceso de activación. Por otro lado, cuando las esterovellosidades se mueven en sentido contrario al quinocilio, tenemos una respuesta de hiperpolarización. En este caso, se cierran los canales de potasio, no se abren los canales de calcio y no se libera el neurotransmisor. Entonces, esto sería inhibición. ¿Ok? No sé si ya está más claro o siguen quedando dudas antes de pasar a la siguiente sección. Ok. Entonces, continuamos. Seguimos con la tercera sección, que es la vía vestibular. Entonces, quedamos en las secciones anteriores que nuestros receptores nos van a estar sensando aceleraciones lineales y angulares. Y mediante la vía vestibular vamos a estar llevando esta información a diferentes estructuras. Por ejemplo, al sistema nervioso central, al tronco del encéfalo, al cerebelo y a la médula espinal. ¿Para qué lo llevaríamos al sistema nervioso central? Para ser conscientes de ese equilibrio, de esa posición de la cabeza. ¿Y para qué lo llevamos a estas estructuras? Al tronco del encéfalo, al cerebelo y a la médula espinal. Esto es para que se puedan dar reflejos que nos ayuden a mantener la postura y el equilibrio. Entonces, para llevar la información al sistema nervioso central o a la corteza cerebral, tenemos un sistema de 3 neuronas. Entonces, aquí vamos a ver primeras y segundas neuronas. La primera neurona se va a encontrar en el ganglio vestibular, que vemos aquí con la letra de A. ¿Qué característica tiene? Que es bifurcada. Entonces tiene dos prolongaciones, una prolongación periférica, que esta va a ir hacia los receptores vestibulares, que ya comentamos, y otra prolongación central.
que está hacia donde se dirige, hacia el tronco del encéfalo, para buscar hacer sinapsis con las segundas neuronas. ¿Qué estructuras encontramos aquí? Los núcleos vestibulares. Son 4, el superior, inferior, medial y lateral. Y estos van a ser un tanto específicos en cuanto a qué tipo de información van a permitir recibir. El núcleo vestibular, medial, superior e inferior reciben aferencias de las crestas ampulares. Y el núcleo vestibular inferior y lateral de las máculas. Entonces, nos quedamos aquí que llegaban hacia el tronco del encéfalo, hacían sinapsis con la segunda neurona y de aquí sacaban conexiones que buscan ahora la tercera neurona que se encuentra en el tálamo para hacer sinapsis con ella. Específicamente, ¿qué parte del tálamo? El núcleo ventral posterior. ¿Ok? Ya de aquí hace sinapsis y tenemos a nuestra tercera neurona, que se va a dirigir hacia la corteza. ¿De qué lóbulo? El lóbulo parietal. Y llega a la corteza receptora vestibular. Quedamos en que tendremos otras conexiones que nos van a ayudar para los reflejos posturales, para mantener el equilibrio y la coordinación. En asesorías de la siguiente semana van a checar con mayor detenimiento lo de cerebelo y lo de coordinación, que en general que deben saber que del ganglio vestibular, de los núcleos vestibulares, van a salir conexiones hacia el cerebelo. Y de algunas conexiones van a regresar a los núcleos vestibulares, otros se van a los núcleos oculomotor y al núcleo del abducens. Y les menciono, es importante que las conozcan para explicar en las siguientes diapositivas los reflejos vestibulares. ¿Qué otras conexiones tenemos? De los núcleos vestibulares menos el lateral, por medio del tracto vestíbulo-espinal medial hacia los segmentos torácicos superiores y cervicales. Y estos se dirigen, pues, aquí vemos como un corte transversal de la médula, algo así. Aquí posterior, anterior. Entonces se dirigen al asta anterior y conectan con ¿quiénes? Con motoneuronas que van a estar inervando la musculatura cervical. Por otro lado, del núcleo vestibular lateral sale el tracto vestíbulo-espinal ahora lateral, igual llega a la médula espinal, hace contacto con motoneuronas e interneuronas, pero que estas inervan a la musculatura antigravitatoria. Y las últimas conexiones que vamos a ver son las que van de los núcleos vestibulares hacia el tronco del encéfalo. Y tenemos dos principales, las que se dirigen a los núcleos de los pares craneales 3, 4 y 6, que se encargan de inervar a los músculos extrínsecos del ojo, que nos van a dar un reflejo para mantener la mirada fija cuando nosotros estamos rotando la cabeza. Y la otra es hacia el núcleo del tracto solitario y hacia el núcleo dorsal del vago. Con esto podemos explicar las respuestas vegetativas, por ejemplo, de náusea o vómito ante una estimulación excesiva del sistema o del aparato vestibular. Por ejemplo, cuando están en algún juego mecánico o dan muchas vueltas en su lugar y se llegan a marear y tienen ganas de vomitar. Cuando están en un automóvil, a veces en la carretera hay muchas curvas y también hay gente que se marea. A ver. Ok, repito eso. Sí, quedó esa duda. Tenemos que, cuando se llega a las segundas neuronas, o sea, tenemos la primera neurona que está en el ganglio vestibular, que estas son bifurcadas con su prolongación periférica hacia los receptores vestibulares y la prolongación central, que va hacia el tronco del encéfalo. Y teníamos aquí los núcleos vestibulares, el superior, inferior, lateral y medial. Las crestas ampulares van a mandar su información hacia el núcleo vestibular medial, al superior y al inferior. Y las máculas al lateral y al inferior. ¿Ok?
Y, aquí tenemos un resumen de esta sección también. Empezamos en el ganglio vestibular, que con sus dos prolongaciones, que ahorita repetí, y que una se va hacia los receptores vestibulares y la otra hacia la parte central. Entonces, la información que se sensa en el aparato vestibular viaja a través de la rama vestibular del octavo par craneal hacia los núcleos vestibulares, hace sinapsis con la segunda neurona, por medio de fibras vestibulotalámicas llega al tálamo. ¿Por qué este nombre? Porque va de los núcleos vestibulares hacia el tálamo, entonces vestibulotalámicas. Llega a la tercera neurona, hace sinapsis y por medio de fibras tálamo-corticales, porque van del tálamo hacia la corteza, llega al área vestibular primaria, ¿okay? Que está en el lóbulo parietal. ¿Hasta aquí tienen dudas? Antes de pasar a la siguiente sección. Ok, creo que no. Ok. Bueno, entonces pasamos a la cuarta sección que corresponde a los reflejos. Y tenemos tres principales reflejos. El primero es el vestíbulo ocular. ¿Qué función tiene? Mantener el equilibrio y la mirada fija durante el movimiento, así como una percepción visual estable, porque nosotros sensamos mejor las imágenes fijas que cuando están en movimiento. En general, ¿qué sucede con este reflejo? Que nosotros giramos la cabeza y los ojos permanecen fijos hasta que cesa la rotación. Entonces, espero que se alcance a apreciar. ¿Qué pasa si yo giro hacia la derecha? Aquí estoy viendo directamente la cámara, roto y mantengo mi mirada hacia la cámara. Mi cara ya está hacia la derecha, pero yo mantengo la mirada fija hacia la cámara, ¿ok? Entonces, giro y sigo viendo. ¿Cómo se va a dar este proceso? Tenemos aquí, lo vamos a explicar con este esquema. De color azul vamos a tener a las estructuras que se van a inhibir y de color rojo a las estructuras que se van a activar. Entonces, en mi ejemplo que yo giro la cabeza hacia la derecha, ¿qué conducto semicircular se va a activar? El semicircular lateral derecho. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un movimiento de rotación, que quedamos, ¿no? De izquierda hacia derecha. Entonces, el que se activa es el del lado derecho y se inhibe el del lado izquierdo. Esta información va a viajar a través del nervio vestibular hacia los núcleos vestibulares y de aquí, ¿se acuerdan que quedamos en que había conexiones hacia el núcleo abducens y hacia el núcleo oculomotor? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque estos inervan los músculos extrínsecos del ojo. En este caso, el abducens al recto lateral y el oculomotor al recto medial. Y estos son los que nos permiten mantener la mirada fija cuando roto la cabeza. Lo podemos explicar con otro dibujito para que quede más claro, como si lo viéramos desde arriba también. Son los ojos y la nariz. Aquí. Ok. Y el punto al que están viendo antes de la rotación. Una vez que rota hacia la derecha, el punto sigue aquí, ¿no? El que estaba viendo. Algo así. Y también se tiene que mantener fija en este punto. Entonces, en cada ojo, un músculo recto se va a activar y el otro se va a inhibir. Aquí giro hacia la derecha, izquierda. Entonces, en el ojo izquierdo, cuando yo roto para mantener la mirada fija,
El músculo que se va a activar es el recto lateral. Y el que se va a inhibir es el medial. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago esto, se activa el recto lateral de mi ojo izquierdo y se inhibe el medial. Entonces, me permite mantener pues, mi ojo izquierdo en esa posición. Y en el ojo derecho pasa lo contrario. El que se va a activar es el medial y el que se va a inhibir es el lateral. Y lo mismo, cuando yo roto, ahora con el ojo derecho, se activa o se contrae el recto medial, permite que mi mirada quede fija, y el recto lateral del ojo derecho es el que se inhibe. Y aquí les puse los pasos para que no se pierdan, y por eso aquí dice que tiene una eferencia excitatoria y una inhibitoria. Ya vieron, un músculo recto se va a inhibir y el otro se va a activar. ¿Queda claro este reflejo? Ok. Entonces seguimos. Bueno, ya mencionamos qué sucede, pero no es todo, sino que, esperen, ajá. Ay. Tenemos que esa primera fase que explicamos corresponde al reflejo vestíbulo ocular, en donde me ayuda a mantener la mirada fija mediante un movimiento ocular compensatorio y contrario, es decir, yo giro hacia acá y mi mirada se queda hacia la izquierda, ¿no? En una segunda fase, nosotros tenemos que, cuando se termina el desplazamiento o la rotación, ahora mis ojos se van a mover en el mismo sentido que roté para adquirir otro nuevo punto visual. Y también lo voy a intentar representar. Entonces estoy viendo hacia enfrente, giro la cabeza o la roto hacia la derecha y en un primer momento, gracias al reflejo vestíbulo ocular, mi mirada se queda fija hacia la cámara. Cuando yo termino esta rotación, ahora mis ojos se mueven rápidamente para buscar otro punto visual hacia la derecha, o sea, hacia donde yo roté, ¿no? Entonces estamos así, giramos y ahora un movimiento en sacada o rápido hace que yo mueva mis ojos hacia la derecha. Y esta sucesión de movimientos oculares, tanto la fase 1 como la fase 2, se conocen como nistagmo fisiológico. Y bueno, pasamos al siguiente reflejo, que es el reflejo vestíbulo cervical. ¿De qué se encarga o qué función nos da? La regulación de la posición cefálica por los músculos cervicales. Entonces, ante un estímulo que, por ejemplo, yo voy caminando, me tropiezo, es sensado por los canales semicirculares, viaja la información a través del octavo par craneal, llega al núcleo medial vestibular, en este caso para este reflejo. La vía eferente sería el tracto medial longitudinal y ¿hacia quiénes va? Hacia los músculos del cuello. ¿Qué efecto va a tener? La protección contra la caída. Si ustedes recuerdan cuando se han caído o ven que alguien se cae, se tropieza y para proteger la cara del suelo, pues no la dejamos caer, ¿no? Sino que la movemos en sentido contrario y pues esto funciona como protección. Y en el siguiente, que es el vestíbulo espinal, ¿para qué nos sirve? Para mediar el equilibrio y mantener la postura erecta. Entonces, aquí, ¿quién sería nuestro estímulo? Alguna inclinación, como vemos en la imagen. Entonces, esta inclinación hace que nuestros receptores se activen, también la aferencia viaja a través del octavo par craneal, llega en este caso al núcleo lateral vestibular y envía conexiones hacia la vestíbulo espinal lateral, que funciona como nuestro eferente o nuestra vía eferente. Y los efectores, ¿quiénes serían? Los músculos extensores y los músculos flexores. Se va a causar la excitación de los músculos extensores o antigravitatorios y la inhibición de los flexores. Entonces, cuando yo me inclino, en ese caso, en el dibujito, también se está inclinando hacia la derecha, pero
del dibujo. Para mantener la estabilidad se van a activar o se van a contraer los músculos extensores o gravitatorios y se inhiben los flexores porque pues no quiero flexionar mi pierna, si me estoy inclinando hacia ese lado, quiero mayor estabilidad, entonces se activan o se contraen los músculos extensores o antigravitatorios. ¿Y cuál es el efecto? Que mantengo el balance y la postura erecta. Si lo vemos desde otro plano, por ejemplo en un plano sagital, también la inclinación hacia enfrente va a causar que se activen mis músculos extensores para darme mayor estabilidad y pues que no me vaya a caer. Y como un dato curioso, cuando nosotros descendemos en un elevador, nuestro sistema lo sensa como si estuviéramos cayendo. Entonces, ven que cuando empieza a descender, pues sí como que nos ponemos alerta y sentimos que estamos bajando. Entonces también se activan nuestros músculos extensores y nos dan mayor estabilidad en ese movimiento en el elevador, de que está descendiendo. Y pues aquí les puse un resumen de estos reflejos. Tenemos el reflejo vestíbulo ocular, el estímulo, que sería algún giro, se sensa por los canales semicirculares, la vía aferente es el octavo par craneal, el integrador los núcleos vestibulares, la vía eferente el tercer par craneal y el sexto. ¿Y qué efecto me da? El equilibrio y poder mantener la mirada fija. El reflejo vestíbulo cervical, que ante un tropezón lo sensan los canales semicirculares, también la vía aferente, el octavo par craneal, llega al núcleo medial vestibular, la vía eferente, el tracto medial longitudinal. ¿Y qué efecto me da? En la protección contra la caída, que yo muevo mi cabeza en sentido contrario, o sea, me caigo y lo hago hacia el lado contrario. Y el otro reflejo, que es el vestíbulo espinal. En este, ¿qué estímulo tenemos? Que por los propios sectores, el centro integrador, que llega al núcleo lateral, en este caso lateral vestibular, la vía eferente, haz vestíbulo espinal lateral. ¿Y qué efecto nos va a dar? La excitación de los músculos extensores y la inhibición de los flexores. ¿Cómo vamos, chicos, hasta ahí? ¿Tienen dudas de eso o de alguna sección anterior? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces continuamos con la parte de correlación clínica. Retomamos este término de nistagmo. Ya mencionamos que es un movimiento en sacada o de sacudida rápida y que tiene un componente lento y un componente rápido que puede presentarse de forma horizontal o vertical. Aquí en este GIF, ¿en qué sentido lo están viendo? ¿Horizontal o vertical? Ok, horizontal. Sí, muy bien. Y el ejemplo que dimos en las diapositivas anteriores era un nistagmo fisiológico. ¿Cuándo va a ser patológico? Cuando se presenta en reposo. Y puede ser de dos tipos, congénito, es decir, desde el nacimiento, o adquirido. Y le vamos a prestar mayor importancia o mayor atención al adquirido, ya que en este la causa o se asocia más a cuando hay una falla en el sistema vestibular. ¿Qué podemos decir de este nistagmo patológico adquirido? Podemos hablar de su fisiopatología, de algunas características y de la clínica. En cuanto a la fisiopatología, se dice que es una discrepancia o discordancia entre el aparato vestibular y los movimientos oculares. Y en las características, cuando nosotros lo estamos diagnosticando, ¿qué le podemos estudiar? La amplitud, es decir, la extensión del movimiento que se está dando, la frecuencia, qué tantas oscilaciones por unidad de tiempo se están dando. Y en la parte de la clínica tenemos que el paciente va a adoptar una posición
compensatoria, es decir, va a decir, como que en esta posición no tengo tantos eventos o no se presenta tanto, entonces puede llegar hacia la consulta, ¿no? Con esa posición compensatoria. También tendremos vértigo, que es esa sensación de movimiento anormal. Y pasamos con esto a la siguiente, que es el vértigo postural paroxístico benigno. Esta es la causa más frecuente de vértigo y pues como ven tiene un gran nombre que pues puede parecer complejo, pero nos da algunas de sus características. Entonces, ¿qué se va a presentar en esta condición? Episodios de vértigo, es decir, esa sensación de movimiento o de giro. ¿Cuándo se va a presentar? Cuando nosotros cambiamos nuestra posición del cuerpo. Por ejemplo, cuando giramos sobre la cama, cuando nos encorvamos. ¿Y a qué se lo debemos o cómo explicamos su fisiopatología? Por la separación de un otolito. Y a ver, alguien recuérdeme, ¿en dónde estaban los otolitos? ¿En qué receptores? Ajá, muy bien. Máculas, sí, así está, máculas. Bien. Entonces, se da esta separación del otolito de las máculas, que aquí les represente como esta piedrita en morado, y se va a estar desplazando. Entonces, por las mismas características anatómicas del aparato vestibular, tenemos que en el 80% de los casos se va a desplazar hacia el canal semicircular posterior. ¿Y qué va a causar aquí? La alteración del flujo endolinfático. Y puede tener como dos opciones, que se quede en la luz del conducto o que se adhiera a la membrana otolítica. Y pues de ambas formas va a estar alterando el flujo endolinfático. Que vimos que la endolinfa y que pues se pueda mover libremente o que esté bien el conducto por donde va a estar circulando, pues es muy importante para el proceso de transducción, ¿no? Entonces, cuando este otolito se encuentra alterando ese flujo, pues nos va a estar dando esa sensación de movimiento o de giro, cuando en realidad nada se está moviendo, ¿no? Solo nos giramos sobre la cama, nos encorvamos y nos empezamos a marear o sentimos que o nosotros nos estamos moviendo o que el entorno se está moviendo. ¿Ok? Y aquí tenemos otra, que es la enfermedad de Meniere. Va a ser una alteración del oído interno. ¿Por qué? Porque ahí se ubica el aparato vestibular. ¿Qué se va a presentar? Vértigo, esa sensación de mareo o de movimiento anormal, acúfenos o zumbidos, sordera fluctuante, es decir, una sordera que aparece, luego desaparece, vuelve a aparecer, y presión o dolor en el oído. ¿A qué se le atribuye esta condición? A una reacción inmunitaria de tipo inflamatoria y a una alteración en la eliminación de la endolinfa. Entonces, ¿se acuerdan que en las primeras diapositivas de anatomía del sistema vestibular vimos este conducto de aquí? ¿Recuerdan cómo se llama? Muy bien. Y que este se va a estar encargando de la eliminación de la endolinfa. Entonces, estos dos factores, esta alteración en la eliminación y la reacción inmunitaria inflamatoria, va a causar que se incremente el volumen del líquido endolinfático. Por lo tanto, nuestro aparato vestibular se va a dilatar. Aquí tienen un ejemplo de cómo se ve normal, con sus dimensiones, pues, bien. Y aquí cuando ya está presente la enfermedad de Meniere.
pueden ver que todo el aparato vestibular está bastante dilatado y se dilata tanto que puede llegar a romperse. ¿Y qué pasa si se rompe? Se va a mezclar la endolinfa con la perilinfa. Y esta es una condición que ya no es reversible, que eso se me pasó decirles en el vértigo postural paroxístico benigno, el por qué tenía un nombre tan largo, ¿no? Que se va a desencadenar con el movimiento, como ya vimos, paroxístico porque aparece súbitamente, tiene su duración y también desaparece súbitamente, y benigno porque es reversible. Como tratamiento se ponen algunas maniobras para reubicar el otolito. No sé si lo han visto o algún familiar le ha pasado. ¿Y qué les hacen o qué maniobras les hacen? Los acuestan, los giran, los vuelven a levantar, de manera que buscan que ese otolito siga el conducto y pueda llegar otra vez a donde pertenece, en la parte en el vestíbulo. ¿Ok? Y entonces, ¿tienen alguna duda hasta ahí? Antes de pasar a la evaluación. A ver, otra. Ok, ¿qué pasaría si se mezclan ambas linfas? Tienen una composición bastante diferente, ¿no? ¿Y qué quedamos? Mencionamos dos factores que eran muy importantes para el proceso de transducción. La disposición de las esterovellosidades, el quinocilio, las uniones en la punta, y cuál era el otro, la composición de la endolinfa. Necesitamos que estén separados y que se mantenga esa composición para que se pueda dar el proceso de transducción, porque vimos, tienen composiciones totalmente diferentes. La perilinfa tenía más sodio y poco potasio, y la endolinfa tiene mucho potasio, que era necesario para que pueda entrar a través de los canales y se dé la despolarización de nuestra célula ciliada. ¿Ok? ¿Otra duda o todo claro? Ok. Ok. Bueno, entonces seguimos con la parte de evaluación. Estas son algunas preguntas que vamos a contestar juntos para ver si quedó claro el tema. En la primera, dice, indicar cuál de los siguientes núcleos vestibulares no recibe aferencias de las máculas. Y los leo aquí en el chat. Ok, muy bien. Quedamos en este esquema, que las crestas ampulares van a mandar sus aferencias hacia el núcleo vestibular medial, superior e inferior, y que las máculas van a enviar su información hacia el núcleo vestibular inferior y al lateral. Entonces, ¿cuáles son los que no reciben aferencias de las máculas? El superior y el medial. Superior, medial, que era el inciso E. ¿Ok? Uh-huh. La siguiente. Responder lo que proceda sobre la siguiente afirmación. Los otolitos se encuentran en las crestas ampulares, ¿verdadero o falso? Okay. Sí, muy bien.
Aquí tenemos a la cresta ampular, las células ciliadas, las células de sostén, la masa gelatinosa que recibe el nombre de cúpula y que no tiene otolitos. Entonces, muy bien. Ahora, se produce despolarización cuando los estereocilios se mueven hacia el cinetocilio. ¿Verdadero o falso? Ok. Sí, muy bien. Entonces aquí recordamos, estaba nuestra célula ciliada y que tenía sus prolongaciones. Las esterovellosidades cada vez eran más de una longitud mayor y que el cinetocilio o el quinocilio era el de longitud mayor, ¿no? Bueno, ahí salió medio fea. Y ya, cuando se mueven hacia el cinetocilio, va a ser despolarización. Cuando se mueven en sentido contrario, hiperpolarización. Entonces están bien. Y ahora, primero, necesito que me pongan, sí, quinocilio y cinetocilio es lo mismo. Y necesito que me pongan ejemplos de aceleración lineal. ¿Qué ejemplos dimos? Bien. Okay. Ok. Entonces aquí tenemos en aceleración lineal, que puede ser horizontal o puede ser vertical. En la horizontal ya me dieron otro ejemplo más cuando nos movemos en una... Ay, perdonen mis dibujitos, no me salen muy bien. En una bici. Cuando caminamos. Ay. Cuando nos desplazamos, por ejemplo. Ay, eso está muy feo. Cuando nos desplazamos en un carro. Y verticales, lo que decíamos del elevador. O cuando saltamos. Y ahora, pónganme ejemplos de aceleración o desplazamiento angular. ¿No? También en los juegos mecánicos. ¿Cómo hacemos movimiento? Ok. Muy bien. Entonces, en los ejemplos de aceleración angular o de rotación, cuando decimos que sí, así, cuando decimos que no, y cuando movemos hacia un hombro y hacia el otro. Ok, muy bien, chicos. Unos cumbiones, ok. Bueno, pues esas son mis referencias y les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales. No sé si alguien tenga alguna duda. Me la pone ahí en el chat, por favor. Recording stopped. Ok.
Bueno, chicas, entonces sí, ay, ¿qué dice? Ay, no veo. Hay de estas asesorías, pero en Fisio 2, sí, también se hacen para Fisio 2. Ok. Bueno, chicas, pues si ya no hay otra pregunta u otra duda, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado.